RSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amable auditorio, muy buenas tardes. Como de costumbre, estamos aquí con ustedes. Arturo Geraldo, su servidor, me acompaña. Esperanza Íñiguez, muy buenas tardes y bienvenidos. Como todos los miércoles, está aquí con nosotros el profesor Quirino Casarribas, con el gusto de siempre, sembrando ideas. Gracias. Y lo acompaña el joven pasante. Jorge Antonio Delgado Licano, para servirles y pues bienvenidos nuevamente. Aquí estamos otra vez. Gracias. Bienvenidos todos ustedes que sintonizan esta cadena de estaciones de radio que nos permiten llegar a todos los mexicanos y latinos que viven del otro lado de la frontera. A los que estén de este lado de la frontera les decimos gracias por estar con nosotros en este Día del Trabajo en que nosotros sí trabajamos, nomás para que vean. Si nos quieren ver por televisión, en la costa estamos en el canal 87 de Easy. Y en el Valle de Mexicali y San Felipe estamos en el canal 76. Así que mucho gusto en saludarlos y aquí estamos con ustedes porque este es un día del trabajo en el que tenemos que felicitarnos. Primero porque tenemos trabajo, Arturo. Así es. Y luego saber por qué se festeja en este día primero. En este día 1 de mayo, el Día del Trabajo. Pero para ello los voy a invitar a que conozcan al profesor Rogelio Amaral. A ver si nos hace el favor, Fidel, de ponernos una foto del maestro Rogelio Amaral, del que voy a citar lo que nos escribe a diario. El profesor Rogelio Amaral, un maestro muy distinguido, muy conocido en toda la Baja California, desde el norte hasta el sur, hasta La Paz, sufrió hace 3 años o un poquito más un accidente parálisis cerebral. Bueno, sin embargo, la tecnología moderna le permite a él todos los días darnos una clase increíble. Está por Facebook como Rogelio Amaral y dice: la cita convocada por una decena de líderes, de trabajadores de la zona industrial de Chicago, Illinois, eran unos trabajadores imbuidos de ideas sindicalistas de los obreros europeos. En el mes de abril de 1886, ese grupo de obreros deciden lanzarse a una huelga. Y en remembranza de esa huelga, a nivel mundial, deciden festejar el 1 de mayo para tratar de defender los derechos de los trabajadores. La columna del maestro Amaral está bastante bien documentada, está increíblemente bien redactada y dice que a partir de entonces, de la masacre de Chicago, donde recibieron largas penas de prisión, 3 recibieron largas penas de prisión, 6 fueron sentenciados a muerte en la horca y otros fueron encarcelados por muchos años. En memoria de ese trabajo que ellos hacían en defensa de los derechos, se hace remembranza en 1 de julio de los mártires de Chicago. Pero, muy curioso, aquí dice, como paradoja, la excepción son los Estados Unidos, que celebran el Labor Day en otra fecha. Como sucedió en Chicago, ellos no quieren nombrar eso, y entonces el Labor Day se festeja en otra fecha. Y nosotros aquí, gracias a Fidel por ponernos esa foto que nos recuerda al maestro Amaral, que sigue activo por medio de las redes sociales, que no puede hablar, pero que las redes sociales le permiten darnos una clase diaria en su columna que se llama Polemos. Y con esta fecha yo quiero, la mesa de nosotros, Arturo Geraldo y yo, me da la comisión de felicitar a todos nuestros compañeros de esta empresa, Arturo, a todos los que trabajan diariamente, a muchos, que se nos van a olvidar algunos nombres porque es tanta la gente que trabaja para que nosotros podamos llegar hasta ustedes tan tranquilamente aquí sentaditos, Arturo. Para que las noticias puedan llegar hasta ustedes. Está Víctor Duarte Sigala, Rubén Pérez, Arturo Salinas, Fidel Rivera, Moisés Arce, Ivonne Hernández, René Mora, Juan de Dios,
Karina Sánchez, Karen Michel, Carolina Vázquez, Isabel y Mario, y muchos otros compañeros que todos los días están aquí trabajando de la mañana a la noche para que ustedes reciban las noticias, para que ustedes puedan hablar por teléfono, etcétera. Los trabajadores nos debemos de felicitar en un día como hoy. Así es, en efecto. Nada más que el día 1 de mayo, que se celebra de manera internacional, creo que en todas las naciones del mundo, con excepción de Estados Unidos, así es, que fue donde se originó esta tragedia. Pero yo no quiero abundar en el tema porque mi editorial lo escribí precisamente sobre ese detalle. Así que les doy la palabra. A ver, les voy a preguntar al maestro primero. Sí. Le vamos a dar la preferencia por la edad. Maestro Amaral. Perdón, fíjate. Casas. Maestro Casas. Quirino Casas nos acompaña este día. ¿Y qué nos puede decir del trabajo? El trabajo a través de los siglos, a través de los milenios, ¿cuándo se empezó a pagar por un trabajo? De los maestros en Occidente, el primer maestro pagado por el Estado es Quintiliano. Quintiliano. En Roma. Ajá. ¿Más o menos en qué siglo? No, ese fue en el siglo II. Ajá. Ya después de nuestra era. Muy bien, maestro. Ahora, el trabajo, hay que ver un principio que nos rige. Todo ser humano debe ejercer una actividad de acuerdo a su naturaleza. Es decir, cada quien tiene aptitudes, cualidades y tendencias. Y cuando una persona trabaja en lo que le gusta, se dice que es una persona bendecida. Es una bendición trabajar en lo que le gusta, porque entonces se realiza todo su potencial que trae por naturaleza. En cambio, desgraciadamente, muchos trabajadores se les llama alienados, porque no trabajan en lo que les gusta, sino en lo que pueden por necesidad. Así es. Qué bueno que nos dice así. Muchos de nosotros hemos iniciado a trabajar en cualquier cosa, porque la necesidad nos hace. Jorge Antonio Delgado, que nos acompaña este día también aquí en este micrófono, es un trabajador que le ha tocado así. A muchos de nosotros nos ha tocado así. Arturo primero fue militar y después fue telegrafista y después fue periodista y ahora es un comunicador. Del maestro Casas, él sabrá si dice, pero yo también algunas veces, yo empecé a trabajar en una tienda de ropa. Empecé a trabajar en una tienda de ropa y hubo una temporada que tuve que irme a trabajar a los Estados Unidos en las empacadoras, sí, que allá les dicen canerías, para poder venir a aplicarme después en lo que ya... ¿Qué has encontrado en este mundo, Jorge Antonio Delgado? Pero ¿qué pudo haber encontrado si apenas empieza a vivir? A ver, tiene muy poquita edad para los que están solo en radio. Gracias, pero ahí vamos, tenemos un poquito de edad también. Pues yo, por ejemplo, en lo personal, pues he trabajado en muchos trabajos, ¿no? Desde chico, por la necesidad, estuve trabajando en muchos lugares. Estuve en Estados Unidos trabajando en la construcción, en hoteles, a lo que todo indocumentado es a lo que trabaja allá, ¿no? Y ya, por ejemplo, ya acá en Chihuahua, pues fui policía. O sea, es algo totalmente diferente, ¿no? Fui policía, ahorita soy chofer de un empresario, trabajo de Uber, estoy estudiando y todo, ¿no? Y aparte que es la necesidad, pues ahorita me estoy desarrollando en lo que me gusta, porque hubo un tiempo en el que no se puede. Por ejemplo, yo pienso que, como dice aquí el profesor, ¿no? Hay personas que están trabajando y están ocupando puestos donde realmente de gente que sí le gustaría estar ahí, nomás que hay gente que no le gusta el trabajo en donde está, pero simplemente están por el dinero. Exacto. Están nada más por el dinero y entonces es mucho el estrés para ellos porque como no están en lo que les gusta y lo están haciendo nada más por dinero, pues viven estresados. Por eso hay mucha gente que son profesionistas y no tienen trabajo porque esos puestos que ellos
realmente desean, pues ya están ocupados porque hay gente que el papá lo mandó a estudiar algo que no quería el hijo, están trabajando nada más por seguir los pasos del papá, pero realmente hay muchísima gente que no está haciendo lo que le gusta, no lo está disfrutando. ¿Y crees que el salario que has recibido a través de los tiempos ha sido justo? Mire, honestamente, aunque nos pagaran muy bien, nunca vamos a estar conformes. Eso. Nunca vamos a estar conformes. ¿Por qué? Porque tenemos un mal hábito, muchísimas personas que no nos sabemos organizar, no somos administradores, que siempre vamos a culpar a terceras personas de las decisiones de nosotros. Pero aunque nos pagaran muy bien, vamos a gastar más y nunca vamos a estar conformes. El salario, a ver. El salario. El salario se empezó a poner a los maestros en aquel tiempo. Maestro Quirino. ¿Pero saben de dónde viene el salario? Sí, no, yo sí, pero por favor dígalo. Es que a los militares en Roma, en el Imperio Romano, cuando no tenían, aquí don Arturo que fue militar, ¿no? Lo va a entender re bien. Cuando no tenían para pagarles, les pagaban con sacos de sal, porque la sal era muy valiosa, y de ahí viene salario, ¿verdad? ¿Y si le empezaban a pagar a los maestros en ese tiempo? Por eso, igual también a los maestros, pero ya desde Quintiliano, no, ya les pagaron con moneda, con moneda. Ahora yo en mis trabajos han sido 3. El presbiterado católico, aquí en Tijuana, luego vendedor de seguros, y ya llevo 20 años continuos en la docencia universitaria. Así es. A ver, Arturo. Bueno, yo también tengo mi historia. Está bien. Adelante. De chico, Sí. de joven, ganaba todos los concursos de dibujo en la escuela. Concursos escolares, interescolares. Sí. Lo que quiere decir que mi vocación era esa, ¿no? Ser un dibujante. Ser un dibujante. Pero a mis padres no les gustó eso, porque decían que un dibujante no se moría de hambre, no alcanzaba a ganarse la vida. Y me ponían como ejemplo a un joven que vivía enfrente de nosotros, enfrente de la casa de nosotros, que dibujaba precioso, unas marinas, unas cosas preciosas, pero pues no había quien se las comprara o se las compraban baratas. Sí. Entonces tenía que trabajar como dependiente en un centro comercial para poder vivir. Y me decían, eso es en lo que terminan los dibujantes. Entonces también me gustaba mucho escribir cuentos. Tampoco mis padres se dieron por aludidos, ¿no? Y me metieron al ejército a la edad de 14, todavía no cumplía los 14 años, en 43, yo nací en 29, me metieron al ejército, porque mi padre había sido un militar de alto rango, y consideraron seguramente que yo debería ser militar, ¿no? Seguir los pasos de mi padre. Sí. Y en cierta forma, a mí me llamaba la atención el ejército, pero ya una vez allí, que me di cuenta cómo se manejaban, no me gustó, ¿no? Porque era una madriguera de ladrones, de criminales, de viciosos. Y yo dije, bueno, este es el ejército. Estoy hablando de hace 50 años. ¿Y el pago, Arturo? ¿Cómo era el pago? Pues el pago era el sueldo mínimo. Ahí un soldado ganaba el sueldo mínimo, igual que un civil. Entonces, y tenía otras prerrogativas porque nos daban uniformes, nos daban zapatos, nos daban albergue, y más o menos pero en ese tiempo aceptaban en el ejército a cualquier persona. El que llegaba a darse de alta, lo daban de alta sin preguntarle sus antecedentes. Entonces estaba lleno de maleantes, ¿no? En ese medio me crié yo desde los 14 años de edad. No me gustaba. Después ingresé a los grupos de asalto. Ahí estuvo peor, porque ahí
era una cosa terrible, ¿no? Que después a mí me causó me afectó mucho, ¿no? Como nos afectó a todos los que estábamos ahí, porque... ¿El trabajo no te gustaba? No me gustaba porque era cuestión de... Nos arrojaban contra grupos, según ellos, subversivos, que no siempre eran subversivos, ¿no? Eran gente que no pensaban igual que la gente del gobierno, ¿no? Pero no por eso había que matarlo. Entonces, yo allí tuve una participación muy fuerte, muy terrible, que me afectó mucho. ¿Y que por eso cambiaste de trabajo? Por eso yo cambié de trabajo. Pero batallé mucho para salir de los grupos de asalto, porque ya cuando entra uno allí no lo dejan salir. Precisamente. Entonces, y finalmente, pues me dediqué al periodismo. Y el periodismo sí me gustó, porque es una actividad fascinante, el periodismo, porque permite alternar con todos los sectores sociales, por encumbrados que sean. Y luego de ahí derivé a escribir libros, y he escrito 26 libros. Y allí encontré más o menos mi forma de como tú decías, realizar. Cuando tú haces las cosas que te gustan, realización, ya eres feliz. La realización personal. Escribiendo libros, yo soy feliz. Muy bien. Bueno, pues esos son algunos de los trabajos. Cada uno de nuestros compañeros o cada una de las personas que nos escuchan deben haber pasado por muchos de estos eventos para tener un trabajo. Pero el que logró en algún tiempo ubicarse en una plaza, como se llaman los trabajos federales o los trabajos estatales, y tener una seguridad económica y una seguridad social y una seguridad, pues logramos llegar a un estatus medio, muy bueno en algún tiempo y no tan bueno en otro tiempo. En los años 60, los maestros y los enfermeros y médicos eran los más mal pagados. La medicina no ha evolucionado mucho, aunque sí les han subido los sueldos, pero no lo que da en justicia. Bueno, pues de esto se han aprovechado, Arturo, los líderes sindicales. Algunos ganaban doblemente, porque los líderes sindicales, que es a lo que vamos el día de hoy, que hoy es Día del Trabajo, los líderes sindicales lograban condiciones de trabajo mejores, es decir, si el maestro, cuando yo inicié a trabajar teníamos 75 alumnos, buscaban que nos rebajaran ese número de alumnos porque eran demasiados para trabajar con ellos, que los salones estuvieran adaptados, que los horarios de trabajo, que las distancias para ir a trabajar, etcétera. Y en las enfermerías y en las medicinas, los médicos sufren mucho porque los horarios, hemos visto, Arturo, que hacen guardias de 72 horas, que descansan solo un turno, que no les pagan, los maestros, las enfermerías son muy mal atendidas. Por eso ahora, los líderes que lleguen de esta nueva forma, Arturo, el día de hoy, los líderes tradicionales estuvieron en el Palacio de Gobierno. Los líderes que están de por vida, Arturo. Los líderes, ¿cómo se llaman? Vitalicios. Vitalicios. Los nombran ahorita y hasta que Dios se acuerde de ti. Y para colmo viven como 100 años. Fidel Velázquez, ¿cuánto vivió? No, 100 años. 100 años. 100 años. Entonces, desde que se formó la CTM hasta que se murió, Dios mío. Pero ganaban doblemente, porque les paga una cuota al trabajador, una cuota al empresario, y las transacciones que hacían con el gobierno, vendían a sus trabajadores. Vendían porque esa es la forma. Ya sean ricos. Vamos a una pausa y continuamos. El 1 de mayo de todos los años se conmemora el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los mártires de Chicago, así denominado un grupo de sindicalistas que fueron ejecutados en 1886 en Estados Unidos por realizar un reclamo laboral demandando como horas de trabajo, 8 horas de trabajo, como jornada
diaria. Pero la clase patronal no estaba de acuerdo con esas pretensiones y exigió a las autoridades correspondientes que tomaran medidas extremas contra los revoltosos, dando origen a la celebración del 1 de mayo, pero con el tiempo todo eso se ha venido desvirtuando hasta degenerar en un sindicalismo corporativo que en lugar de favorecer, perjudica, porque atenta contra los derechos de la clase obrera, porque se encumbraron líderes venales que explotan a sus trabajadores, a sus agremiados, más que los propios patrones, dando lugar al surgimiento de dirigentes como Fidel Velázquez, que durante más de 50 años estuvo al frente de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, CTM, manejándose como si fuera un secretario de Estado, al servicio incondicional del presidente en turno. De tal manera que ahora los festejos del 1 de mayo no pasan de ser un escarnio para la gente que tiene necesidad de trabajar por un salario para ganarse la vida. Los líderes son los peores explotadores de los trabajadores. Prueba de ello es que todos viven como reyes, obteniendo beneficios personales que no les corresponden. El sindicalismo en México ha sido fatal para todos los mexicanos bien nacidos. Tenemos que sacudirnos ese tutelaje infame que hemos venido arrastrando desde que la Revolución Mexicana se convirtió en gobierno. Un gobierno para unos cuantos acaudalados que acaparan toda la riqueza del país ante la indiferencia cómplice de las autoridades gubernamentales que toleran esa situación a todas luces injusta. Pero todo esto tiene que terminarse, porque el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador está tomando las medidas necesarias para terminar con el sindicalismo charro que tanto daño le ha causado a toda la sociedad en su conjunto, porque las consecuencias las sufrimos todos los ciudadanos por igual. Pero fue Fidel Velázquez el que sentó las bases para un sindicalismo rastrero al servicio de los peores intereses del gran capital. A Fidel Velázquez lo siguió un sujeto conocido como La Güera Rodríguez hasta que se murió de muerte natural, y luego pusieron al frente del proletariado a un señorito, entre comillas, llamado Emilio Gamboa Pascó, que portaba relojes de $60,000 y automóviles Ferrari del año, hasta que también pasó a mejor vida. Entonces pusieron a otro representante de nombre Carlos Aceves del Olmo, nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto, que seguramente estará al frente de la CTM hasta que fallezca, para ser reemplazado por otro liderzuelo de la misma catadura. Ese es el sindicalismo que hemos padecido desde hace 100 años. Eso es lo que festejamos los días 1 de mayo, seguramente para recordar que seguimos supeditados a los grandes explotadores. Pero confiamos en que el licenciado López Obrador abrirá nuevos cauces para garantizar los derechos del sector laboral. Aquí mismo, en Baja California, tenemos líderes anquilosados que no justifican su presencia en las lides sindicales. Parece porque lo único que hacen es enriquecerse con el esfuerzo ajeno. Así están las cosas. Todos no dudamos de que el esfuerzo que está haciendo nuestro presidente
es muy loable y todos lo empezamos a apreciar y a valorar. No es fácil, porque cambiar unas costumbres y unas tradiciones pues tan nefastas en ese sentido, de que los líderes, en lugar de servir al trabajador, pues se servían a ellos, ¿verdad? Sobre todo dominados por el egoísmo y la avaricia. Ahora las reformas siempre han sido hechas por personas muy tenaces, convencidas, y nuestro presidente, con esa tenacidad, él lo dice abiertamente, pues soy muy terco, pero esa terquedad es una virtud, es la tenacidad, y sí lo va a lograr, y nomás que pide el apoyo de todos, no solo él, sino el pueblo que lo eligió, o los que lo elegimos, que lo apoyemos a conseguir sus metas. Uh-huh. Jorge Antonio, ¿crees que la reforma laboral que está en proyecto ahorita, si llega, logre rescatar al trabajador para darle todo lo que se merece? Porque sin el trabajador no caminaría este país. Sí, no, pues yo pienso de que sí, algo bueno va a salir de todo esto. A lo mejor no va a haber grandes cambios a corto plazo, son proyectos que es a largo plazo, no es a corto plazo, no es fácil. Pero algo bueno va a salir de todo esto, de que se necesita siempre de los trabajadores, sí, pues siempre se van a necesitar de los trabajadores por la eternidad, no vaya, ¿no? Pero yo pienso de que pues sí, se va a sacar algo muy bueno, y en cuestión de los líderes sindicales, pues siempre se ha sabido que trabajan más para el gobierno que para el pueblo, porque si trabajaran para el trabajador, pues tuviéramos mejores condiciones de trabajo, simplemente instalaciones, ¿no? No puede ser posible que las escuelas primarias, todavía hay escuelas en las que prácticamente no tienen ni dónde sentarse, ¿ok? Entonces, y tienen sindicatos, ¿no? Entonces es algo que está muy a la descarada, o sea, está muy descarado, no es posible que el gobierno no lo vea, ¿no? Y aparte hay cosas en las que no necesitas tener sindicato, que es obligación del gobierno tener las condiciones adecuadas. Así es. El día de hoy estuvieron en el Palacio de Gobierno, en la sala que se llama, en el Salón de Tesorería, los líderes, todos fueron invitados. Y había como 200 líderes, pero entre ellos, pues los principales, Carlos Aceves del Olmo, que es el secretario general de la CTM, que lleva pues ya 20 años ahí, ¿verdad? Desde que se murió el anterior. Francisco Hernández Juárez, que es el de Teléfonos de México, que yo voy a abogar un poquito por él. Sí tiene muchos años, pero la verdad es que ha hecho de los empleados de teléfonos una clase que gana bien, que son bien atendidos. Tiene mucho tiempo, pero son los mejores atendidos de la República Mexicana. Y también estuvo, ¿cómo se llama este otro señor? Pero varios no estuvieron, de los principales no estuvo Carlos Romero de Champs, creo que no estuvo el del CENTE. Y le preguntaron al licenciado Andrés Manuel, a ver si nos pones la foto del evento, Fidel, donde están todos en una comida, pero están los principales ahí sentados. Dice, pues es que muchos no vinieron porque no les parecen las reformas que se mandó el proyecto de reforma para la reforma laboral, volver a proteger los trabajadores. Así es. Por ejemplo, un individuo como Carlos Romero de Champs, que ya tiene 20 años ahí, lo puso Carlos Salinas de Gortari. No, pues 30. O 30 tendrá ya. Uh-huh. Entonces, pero se ha enriquecido en forma insultante. Los hijos de este señor se pasean por todo el mundo en aviones privados, en yates privados. Un líder sindical en esas condiciones es aberrante, ¿no? También estuvo, ¿sabes quién, Arturo? Uh-huh. Joel Ayala, secretario general de los trabajadores del Estado, de la FETSE. Uh-huh. Él maneja a todos los trabajadores del Estado, es decir, los que trabajan en el ISSSTE, en los hospitales, los que trabajan
en educación, en donde quiera, él es el líder. Y pues también no crean que es un líder muy honesto. Si los médicos y las enfermeras y los trabajadores de los hospitales no son bien pagados, pues es porque el líder no luchó todo ese tiempo. Si faltaban implementos para trabajar, el líder no estuvo al tanto. Precisamente el día de hoy se oyó eso. Y también estuvo Hernández Juárez y estuvo Martín Esparza. ¿Se acuerdan ustedes de Martín Esparza? Era el líder de la Comisión Federal de Luz y Fuerza del Centro, que los despidieron a 40,000 de un borrón, y él estuvo luchando. Bueno, pues ahí siguen luchando por sus derechos. Recordemos que la semana pasada se presentaron los de Mexicana de Aviación, Arturo. El sindicato de Mexicana de Aviación sigue existiendo. Lo que vemos ahí son los líderes, está la secretaria del Trabajo y está la secretaria de Gobernación, y él es Carlos Romero Carlos Aceves del Olmo, y él es Juárez, es del de teléfonos. Fueron muy poquitos de los líderes principales nacionales, los demás no fueron. Yo creo que es porque no están de acuerdo con la reforma laboral. Antes se trabajaba de sol a sol, 12 horas o 16 horas. La ley decía que solo 8. Bueno, pues esas protecciones esperemos que lleguen correctamente a los trabajadores, aún para los trabajadores más humildes, que recuerden que la semana pasada estamos haciendo las leyes para proteger a los trabajadores que trabajan adentro de un hogar. Adentro de un hogar trabaja alguien que necesita ser protegida también. ¿Qué dices de esto, maestro Quirino? Y sobre todo las amas de casa. Son las que pagar sueldo, ¿verdad? Trabajan mucho y también deben tener el seguro social y también deben recibir equitativamente un salario. Eso las va a motivar porque también ellos quieren comprarse algo y no nomás pedirle al esposo. Así es que sí vienen cambios muy significativos y muy humanos, sobre todo la política humanista de nuestro presidente. Es importante que nadie ha visto ese otro enfoque, maestro Quirino. Nadie ha visto ese otro enfoque, que es muy importante. Sí. Estamos hablando de las personas que vienen a trabajar a nuestro hogar. Ellos ya tienen que tener, hombres o mujeres, el jardinero, el que nos hace el aseo afuera de la casa, el que lava los vidrios por fuera o limpia los carros, tiene derecho a eso. ¿Qué dices de esto, licenciado Jorge Antonio? Yo, por ejemplo, en mi trabajo de chofer de empresarios, pues sí tengo contacto con algunas trabajadoras domésticas, ¿no? Y pues son trabajadoras de que prácticamente desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, hasta que los señores se acuestan a dormir. Entonces son horas en las que prácticamente no se les paga por el hecho de estar ahí en la casa, pero son trabajadoras en las que me ha tocado que si se accidentan, pues no tienen protección de nada, o sea, no hay nada que las ampare a que la persona que los contrató les vaya a responder. Entonces yo pienso que ahí sí tiene que haber un control de cómo manejar esa situación con las trabajadoras domésticas. Así es. Ella, la estamos viendo, es Luisa María, que está alcalde, que es la secretaria del Trabajo. Muy joven, tiene 31 años, 32, y dice el licenciado Andrés Manuel que se siente muy orgulloso de que ella esté defendiendo a los trabajadores. Todavía tenemos que decir que las instituciones, las empresas son de los grandes, son de los fuertes, y todavía están esos líderes sindicales anteriores. Y decíamos esta mañana, Arturo, vamos... Pero se les pasó el pase, ¿eh? ¿Se les pasó el corte, compañeros? Okay, o seguimos adelante. Para bueno, pasar los anuncios. Tenemos que seguir adelante. A ver, mientras que algo está sucediendo, tenemos pausa. Sí, vamos al corte, gracias. Adelante. Y regresamos. Y continuamos con el día 1 de mayo, Arturo. Así es. El día 1 de mayo, que debería de ser uno de los días más sobresalientes del calendario nacional o internacional, porque se trata nada menos y nada más que de la protección del trabajador, que es el que mueve los países, la clase trabajadora,
los brazos del trabajador son los que producen la riqueza que la disfrutan unos cuantos. Esa es la desgracia. Crear trabajos para la gente es el objetivo de la política económica del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y trabajar con austeridad, sin corrupción. Dice que le dará a México una estimación de crecimiento sexenal del 4%. Los internacionales dicen que no, pero decía Jorge Antonio en la mañana, son los trabajadores la parte más valiosa de nuestra patria. ¿Así decías en la mañana, Jorge Antonio? Sí, siempre va a ser así en todas partes del mundo. El trabajador es el que tiene la última palabra. El trabajador nada más es cuestión de que se arme de valor contra la injusticia y el país se paraliza, pero el trabajador prácticamente es el que tiene el sartén por el mango. Es el que tiene el sartén por el mango, es el que debe exigir las condiciones laborales que uno necesita para vivir más dignamente, ¿no? Porque no puede ser posible que un trabajador dure toda su vida trabajando y que nunca haya salido de vacaciones a ningún otro país porque no le alcanzó el sueldo. Ahora, ¿en qué tipo de condiciones de viviendas vive un trabajador? Las casas de Infonavit yo no le veo lo digno. Yo no le veo lo digno en donde apenas cabe una cama y un sillón. O sea, no, el trabajador tiene que despertar también igual que la población. Muy interesante. Maestro Casas. Mire, Estados Unidos no celebra el mero día como decimos, pero sí hay un gran líder que debemos nosotros recordar y valorar. Ese gran líder empresarial e industrial es Henry Ford. Henry Ford. Henry Ford. En los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él se le llama el capitalismo inteligente. A él le debemos el sistema de producción en las fábricas. A él le debemos el modelo de ensamble. Uh-huh. Y luego le debemos las horas extras. El pago de horas extras. El famoso overtime. Uh-huh. Ahora, este gran líder industrial fue el que salvó a Estados Unidos del comunismo. ¿Por qué? Porque él decía, debemos darle el trabajo le debe dar para sus necesidades básicas. Y allá empezaron teniendo su buena vivienda, educación, vestido, alimentación y automóvil. Así. Y decía que iba a lograr que en Estados Unidos cada hogar hubiera 2 automóviles, ¿verdad? Bueno, sí, es un ejemplo de un industrial. Otro líder pudiera ser César Chávez. César Chávez. De los campesinos de allá en Estados Unidos, ¿no? Del migrante. Del trabajador del campo, del trabajador de veras, de la raíz. Sí. Entonces, ahí estamos viendo el líder que sí defendía a los trabajadores. El líder César Chávez que sí defendió a los trabajadores del campo americano y que hacían huelgas muy especiales, ¿verdad? En las aceras de los mercados para que no fumigaran las plantas en que iban a trabajar los trabajadores del campo. Esos son líderes. O sea, esto nos demuestra que sí se pueden hacer las cosas cuando hay un buen líder, claro, y sobre todo la gente que lo siga, porque puede haber un buen líder, pero la gente no lo sigue por miedo. Uh-huh. Entonces, si César Chávez pudo hacer todo eso en un país extranjero, pues ¿por qué aquí no se puede hacer lo mismo? Simplemente que, perdóneme la palabra, pero lamentablemente muchos mexicanos somos muy miedosos. Uh-huh. Siempre tenemos miedo a las consecuencias, siempre tenemos miedo. Es que dicen que la mula no era arisca, ¿no? La hicieron a punta de garrotazo. Bueno. Aquí los líderes no abundan. Los líderes buenos, auténticos, no abundan. Entonces el trabajador no sabe realmente cuándo le están hablando con la verdad y cuándo le están diciendo mentiras. Pero que haya líderes auténticos, eso sería la gran cosa para toda la sociedad, incluso
favorecería también a la clase patronal. Por eso ahorita han surgido esas mujeres, sobre todo en la Ciudad de México, que han hablado por las mujeres que trabajan dentro de los hogares, por los hombres que trabajan dentro de los hogares. Y ya se acordó que todas esas personas tendrán derecho al servicio médico, al seguro social, y tendrán derecho a tener un pago correcto. También hay reglamentos ya, cuántas horas deberán trabajar, cuántas horas de descanso, qué día tendrá que salir a trabajar. Ya hay un reglamento que se va a aprobar, yo creo que junto con la reforma laboral, pero ya protegiendo a esas personas que jamás habían sido protegidas por el gobierno. Por eso son tan importantes, maestro Casas, Jorge Antonio, las reformas que se están haciendo en el Senado y en la Cámara de Diputados para que se modifiquen las leyes y protejan, aun si el patrón no los quiere proteger, deben de estar protegidos los trabajadores. Y aun si el patrón no los quiere inscribir en el Seguro Social, todos vamos a tener derecho de ir al servicio médico. Decías tú, Quirino, que también la esposa requiere un porcentaje para tener ella dinero para ella, ¿no? Uh-huh. Independientemente del gasto que le proporciona el esposo, ¿no? Yo creo que tienes mucha razón. El trabajo de la ama de clase no se ha valorado debidamente, porque la esposa, me refiero a la esposa responsable, ¿no? No las que no son responsables. No la que está en el Face todo el día, no, esta no. No. La que es mamá de todas maneras tiene que dejar todo lo que le gusta. Porque trabaja desde que amanece hasta que oscurece. Y nada más por la comida y por la ropa, ¿no? Si hay un marido generoso, un marido equitativo, dice, esposa merece todo esto, ¿no? Pero si no lo hay, pues le da lo indispensable para la comida y hay que se la arregle, ¿no? Por eso debe haber una ley también, sí, que... Voy a encabezarla yo. Sí. A ver, ejemplo, ahora se maneja en la actualidad un intermediario entre trabajador y empresa que se llaman outsourcing. Ajá, el sí. Outsourcing es malísimo. Malísimo, pues claro. Sí, claro. Y más sin embargo lo están permitiendo que esté todavía. Ya no. Las personas que trabajamos, porque inclusive yo trabajo para una compañía en donde yo estoy en outsourcing, en donde yo no voy a hacer antigüedad. Y el día que ya no se me ocupe, pues yo voy a salir, pero sin antigüedad. O sea, el patrón se está limpiando las manos. Entonces todo eso se tiene que eliminar. Son cosas que se ven a la luz y no se hace nada todavía. Bueno, no. El licenciado López Obrador ya dijo en una de sus mañaneras que eso se tiene que terminar, ¿eh? Sí, porque inclusive no te meten en seguro social, ¿eh? No. Ajá, no estás inscrito en el servicio médico. Esas son leyes que se elaboraron durante el mandato de Peña Nieto. Están todavía esas leyes vigentes y todavía esos líderes vigentes que dejaron todos estos sexenios anteriores donde se coludían. Y yo voy a hablar de los maestros. El magisterio. El magisterio se coludía el líder con la Secretaría de Educación, con el presidente. Y oiga, ¿cuántos somos? No, pues son como, pues mira, yo creo que son como 1 millón. ¿Y dónde estamos? Pues, no sé. ¿Pero cuántos somos? Como 1.200.000. Nunca supieron, ni el sindicato, ni la Secretaría de Educación, ni el presidente, por favor, cuánta colusión, cuánta robo a la nación, cuánta mentira. Nunca, voy a decir, desde 40 años atrás, nunca protegieron al trabajador. Le daban beneficios, pero ellos tenían muchos más. Los líderes se vendían por un dinero. Y ahorita eso que dices, ni siquiera la ley, porque esas leyes se hicieron el 1 de diciembre del día que entró el Enrique Peña Nieto. Se sentaron todos en Chapultepec y firmaron que los contraten por outsourcing. O sea, ellos mismos se están protegiendo precisamente porque al despedir a un empleado, pues por ley le tocaría, se puede decir que buen dinero. Como antes, sí. Como antes, me explico. Ahora ellos se están protegiendo. Todos. Ahora el outsourcing se carga, pero se encarga de que pues si quieres ir meterme en problemas, pues no hay problema, porque la empresa no te contrató directamente.
Ya nos vamos a ir. Un mensaje, por favor, maestro Quirino. Que nosotros debemos ver el trabajo no únicamente como un objeto, sino verlo que nos hace sujetos, el trabajo. Cuando hacemos lo que nos gusta, para lo que estamos dotados y que, como dicen, venimos ya genéticamente para ello, entonces nos vuelven no objetos e instrumentos de los líderes o de los patrones, sino nos vuelve sujetos, es decir, personas humanas que quieren realizarse y que mediante el trabajo logran el riesgo de llegar a ser alguien. Gracias, maestro Quirino. Jorge Antonio, nos vamos. No, pues yo como trabajador y pues hay que alentar, ¿no? Hay que trabajar con optimismo. México va por muy buen camino, vamos a seguir trabajando. Hay que levantarse contentos, hay que trabajar contentos en lo que estamos haciendo, disfrutarlo y las cosas van a ir cambiando poco a poco, pero se va a ver, yo veo un México mucho mejor. Gracias, Jorge Antonio. Hasta la próxima, les dice Esperanza Íñiguez. Sigan disfrutando el 1 de mayo, pero informémonos. Verán que las reformas vienen bien, pero hay que apoyar y hay que exigirles a los diputados y a los senadores que estén donde deben de estar a la hora de votar. Gracias, Esperanza Íñiguez. Así es, en efecto. Yo tengo una fe ciega en el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo admiro por su verticalidad, lo admiro por su espíritu de lucha y por su fe inquebrantable en el destino de México. Gracias por escucharnos. Arturo Geraldo, su servidor.